Bien, vamos a revisar entonces este programa que es, digamos que la segunda parte del video que vimos la semana anterior. La semana anterior creamos, digamos que la arquitectura CRS y creamos entonces una entidad para libro, que era nuestro caso de estudio. Después creamos un repositorio que tenía todos los métodos para poder acceder a los datos. Luego el servicio, que es donde va la regla de negocio, y vimos que como no tenemos regla de negocio, se transforma finalmente en instrucciones, en métodos que tienen tan solo una línea de código. Luego de los servicios viene el controlador, que es lo más cercano que hay a la implementación de la API, básicamente porque ahí se escriben los endpoints, que son las rutas de las URLs mediante las cuales voy a llegar a la API. Así que ahora vamos a ver entonces, y junto con hacer un pequeño repaso, cómo funciona toda esta arquitectura completa. Otra cosa importante, y voy a partir con eso mostrándolo, es que hay que tener un buen archivo POM, que tenga todo lo necesario para poder trabajar. Y este archivo POM, en principio, se fabrica con el Spring Initializer, que es ese sitio web donde le hago varios clics y entonces descargo los paquetes que me interesan. Desde allí voy a descargar tres paquetes, que son el Spring Web. Bueno, lo voy a mostrar mejor, para recordarlo. Vamos a entrar aquí y voy a buscar Spring Initializer. Pero hay que agregar uno más, que es MapStruct, que es para poder hacer los mappers, que ya voy a explicar qué es lo que son. Entonces, primero a modo de recuerdo, voy a entrar al Spring Initializer. Spring, veamos por aquí, sería Spring Initializer, más o menos así se escribe, Spring Initializer. Y acá tengo que seleccionar, convengamos que los parámetros de mi proyecto. Entonces acá voy a escoger Maven. Por acá, por ejemplo, podría escoger este, el 404. A continuación tengo que darle el grupo. Digamos que aquí fuera el nombre de la empresa, com.doc. Y digamos que acá el artefacto fuera el nombre del sistema. Y le coloco biblioteca. Luego tengo que escoger la forma en que voy a trabajar con los paquetes, que sería jar. El jar me permite generar un único archivo, que va a ser en el fondo el ejecutable, y con ese voy a poder arrancar después la aplicación. Por el momento voy a usar la configuración con properties, aunque después más adelante la vamos a usar con YAML, que es más fácil de escribir y de entender. Pero en principio property es suficiente. Vamos a coger una versión de Java y vamos a coger una intermedia. En este caso la 21 está bastante bien y muy probada. Y a continuación viene la dependencia, que esta parte es muy importante, donde instalaríamos Spring Web, que es el que permite hacer las API RESTful. Después instalaríamos el Lombok, y este es el que permite reducir lo que se llaman boilerplates o código repetitivo, y me permitiría hacer getter y setter sin necesidad de programarlo, y también constructores con y sin parámetros. Y el tercero, que no lo mencionan ahí en el material del doc, es el eh, DevTools. Ahí está, DevTools. Y este me permite que cada vez que yo haga un cambio en el programa, entonces no necesito recompilar y volver a arrancar, sino que puedo hacer los cambios directamente en el código y él solito, digamos que on the fly, on the flow, parte y ¡pum! Inmediatamente compila y ejecuta. Y esto es tremendamente bueno, porque si no se pierde mucho tiempo todo el rato compilando y volviendo a ejecutar. Esos tres. El tercero, que es muy importante, no está aquí en la lista. No aparece en los elementos de Spring. Así que lo que voy a hacer es agregarlo acá. Aquí ya está agregado. Y quiero explicarle primero que el POM es una de las cosas complejas de configurar. Es complejo, ¿vale? Muchas veces uno lo configura pensando que está correcto y después quiere hacer algo y no le resulta. Y uno no entiende si no resulta porque uno lo digitó mal o lo escribió mal en la parte del código fuente, o bien hay algún tipo de falta acá en el POM. Y yo, por experiencia propia, puedo decir que muchas veces no es tan fácil de configurar. Acá en el POM se le agrega algo a mano, algo nuevo.
ya que lo que hicimos recién con el Spring Initializer solamente permitió agregar 3 bibliotecas. Entonces ahora vamos a ver acá cuáles son las que más se agregan y estas aparecen en la bibliografía. Uno las busca en internet para poder entender cómo se instalan. Bien, aquí voy bajando hasta la configuración, la versión de Java, y aquí aparece el map struct, cuya versión es esta, la 1.5.5 Final. Ayer estuve investigando y hay una más nueva aún, pero al menos por el momento vamos a dejar esta. Y yo lo que me comprometo básicamente, algo que siempre he dicho, que a quedarme con las versiones más nuevas que en conjunto sean compatibles entre ellas. Pero por el momento, para efectos de aprender, está bien usar esta. Eh, Acá sale la versión de Lombok, también nuevamente MapStruct y sigo bajando, bajando, bajando. Y aquí están las que él instala. La web, esta otra que se llama Actuator y esta que es Validation. Y esta es importante también. Ah, entonces, aquí ya empiezo a digitarlo yo. Si sigo bajando, voy a encontrar con el MapStruct. Y este sí que es el que vamos a ocupar. Y este me permite crear lo que se llaman los mappers. Y los mappers es una forma de transformar, digamos que las entidades primordiales, que sería, o entidades del dominio, que sería en este caso el libro, y poder hacerle una transformación para que pueda funcionar en lo que se llama un DTO, que también lo voy a explicar. Donde se complejiza un poco más es que no basta con colocar acá MapStruct, sino que hay que bajar y colocar también algo más acá, donde está Annotation Processors Path. Entonces bajo y por aquí tengo nuevamente MapStruct y escrito de esta manera. En el caso de algunos dependencias, tengo que escribir más cosas acá. Después lo vamos a ver cuando veamos, digamos que agreguemos Eureka, agreguemos API Gateway y todas las cosas más nuevas. Vamos a tener que agregar cosas y a veces no son tan inmediatas de escribir. Muchas veces más aún. Uno ve la bibliografía, lo agrega y no funciona la primera. Y uno sigue investigando y se da cuenta que faltaron algunos parámetros. Así que esa es la complejidad que tiene. Pero para efectos eh, de este ejercicio, digamos, como segundo video, está todo aquí programado y por lo tanto ya se puede ocupar. Eso es el archivo POM. Así que parte del POM sale del Spring Initializer y otra parte la tengo que ir agregando yo a mano. Cada vez que yo agrego una dependencia, inmediatamente el Visual Studio Code descarga los paquetes. Voy a hacer una muestra. Si yo aquí estoy en POM y lo voy a modificar tan solo un espacio en blanco, nada más. Y aquí abajo va a decir que va a volver a cargar la dependencia. Así que me bastó solamente escribir un espacio en blanco. Él se dio cuenta que el POM cambió y por lo tanto me pide volver a descargar las dependencias. Y eso está muy bien, porque más de una vez voy a necesitar descargar las dependencias. Ahí yo le doy yes y después empieza él a descargarlo. En este caso, como ya estaban descargadas, demora nada. Pero lo normal es que acá abajo aparezca digamos que una opción de avance donde si uno le hace clic, va mostrando que va descargando cada una de las dependencias una por una. Hay otra manera más de forzar a que descargue las dependencias, que es con una instrucción de consola que es mbn install. Y ahora en algunas ocasiones podemos usar Maven, que es el estructurador de paquetes de dependencia y también el software que permite compilar y ejecutar. Ese es Maven. Ahora, el Visual Studio Code viene con una forma en la cual utiliza Maven como el solito, de fábrica. Entonces, para ejecutar esto me va a bastar con apretar F5. Y eso viene bastante bien. Y lo que hay que entender del F5 es que caigo en modo depuración. Y el modo depuración me permite detener el programa en puntos clave, donde después yo, recorriendo uno por uno las líneas de código, puedo encontrar los errores. Y eso es la depuración. Se utiliza en todos los lenguajes de programación y es una de las cosas más importantes que existe para poder programar. Así que ya voy a mostrar cómo queda esto. Bien, voy a partir revisando cada uno de los elementos que hay acá, cada una de las clases. Voy a partir por la CIDR. Esta clase que se llama CIDR es la que me permite escribir acá un poblamiento inicial. Y esto es muy importante. Acá, como digamos que el ejemplo trata de libros, voy a ingresar 3 libros. Y estos 3 libros, lo primero que va a hacer él es ejecutar el CIDR o semillero,
que sería el que permite el poblamiento. Y es muy importante porque si no los agrego yo al principio, entonces cuando me ponga a programar, lo primero que voy a tener que hacer es agregar libros. Porque si no agrego libros, no voy a poder, por ejemplo, no voy a poder listar todos los libros, ni voy a poder tampoco listar un libro en particular. Por lo tanto, voy a tener que, a continuación, crear libros. Y tendría que crear libros cada vez que arranco el programa. Y eso es tremendamente costoso en tiempo. Así que cada vez que uno trabaja en informática, digamos, en cualquier sistema, una de las primeras cosas que tiene que hacer es tener una buena base de datos, que en este caso es reemplazado por una lista, y lo segundo es tener un buen poblamiento con datos reales. Y eso me va a permitir trabajar y que cada vez que yo necesite arrancar pueda, a condición mía, generar o no un poblamiento. Entonces eso es fundamental para hacer cualquier sistema. Entonces aquí se agregan 3 libros y se usa el constructor. Si yo voy acá a mirar, acá hay una pequeña diferencia. Y esto es importante. Y la pequeña diferencia, que en realidad no es tan pequeña, es que ahora no voy a usar libro como clase principal, digamos. Voy a usar una que se llama request. Entonces le voy a colocar un apellido. Y ahora enseguida voy a explicar por qué aparece request. Pero en principio convengamos que acá lo más importante es que voy a crear 3 libros y luego los voy a mostrar en la consola. Entonces estas instrucciones de acá, que es la instrucción log, me permite mostrar esto en la consola y de esa manera voy leyendo algunas cosas que no puedo leer de otra forma y esto se va agregando abajo en la terminal. Cuando yo lo ejecute van a salir unas palabras, digamos, de modo texto. Ahí con estas instrucciones yo puedo ver qué es lo que dice. Ahí lo vamos a ver. Eh, bien. Otra cosa que también se ocupa bastante son los builders. Aquí, en este caso particular, él hizo un build request, pero lo hizo de manera más tradicional, que es usando getter y setter. Pero después vamos a ver que en algunas partes se ocupa el patrón de diseño builder, que permite también crear digamos que crear un objeto, pero se escribe de una manera que pretende ser más sencilla de entender. Por el momento, esto sería la parte del seeder, que es para poblar la base de datos. Vamos a ver si es que algún cambio ocurrió en la entidad principal, que es la que está en modelo, en model, y sería libro.java. A estas tipos de clase también se le llama que son las clases del dominio o del dominio del problema. Y esto significa que estas clases son las que necesito para resolver el problema, en este caso de biblioteca. Así que aquí solamente trabajamos con una, que es libro, pero eventualmente en este tipo de aplicación podría tener otras, como por ejemplo el bibliotecario, el usuario que va a reservar un libro eh, y muchas cosas más. Pero acá solamente trabajamos con una para partir. Después ustedes van a tener que trabajar con más, pero ya con mira a la segunda unidad. Esto no tiene ningún cambio relevante. Data es para poder tener los getter y setters y eso es de Lombok. Luego de Lombok, el All Args Constructor es para tener constructor con parámetros, con todos los parámetros y él lo crea. Y el No Args Constructor es el constructor sin parámetros. Luego vienen, digamos que las propiedades y dentro de las propiedades, en términos generales, voy a preferir usar aquellos tipos de datos que son objetos. Acá no es lo mismo escribir int que escribir integer. Int es un dato primordial o digamos que primitivo del lenguaje y viene heredado desde el lenguaje C, muy antiguo. Y este entero lo que tiene es un número y nada más. Pero si yo lo escribo como integer, entonces ya no es un número entero, es un objeto que adentro contiene un número entero. Y la diferencia es que al int yo no le puedo colocar el valor null. En cambio a integer sí. Por lo tanto, cuando tengo un int no tengo manera de identificar cuando mi propiedad no tiene datos. Mientras que con integer, al poder dejarlo en null, sí puedo distinguir cuando mi, digamos, propiedad tiene un valor, un número, o bien vale nulo. Entonces, el integer solamente es que vale nulo. Y el string pasa exactamente lo mismo. Y por eso se ocupa string con mayúscula y no con minúscula. Porque string con mayúscula es un objeto. Bien, eso sería con libro, no tiene mayor cambio. Y a continuación veríamos entonces el siguiente nivel y vamos por capa. Así que el siguiente nivel en capa tendría que ser el repositorio. Vamos a ver el repositorio.
Y aquí vamos a revisar si que tiene algún cambio respecto a la versión original del libro que ya vimos, digamos que en la sesión anterior. Bien, siempre hay que colocarle acá la anotación, que lo que va a indicar es, digamos, en qué capa estoy parado. En este caso, estoy en repositorio. Y esto va a permitir que Spring Boot trabaje de una manera especial todo lo que es esta clase. Veamos acá. Por aquí tengo la creación de la lista y esto no ha cambiado mucho. Sí cambió una cosa especial y es que aquí ya no usé el AutoWired. El AutoWire me sirve para tener convengamos que una propiedad. La propiedad va a ser única en todo el proyecto y opera con el patrón Singleton, que es un patrón de diseño que permite tener un solo objeto para todo el proyecto. Y eso es muy bueno porque de pronto puedo ahorrar memoria y eventualmente conexiones a la base de datos utilizando ese patrón de diseño. Ahora el patrón yo no lo veo, lo único que hago es declarar private final y él solito se encarga de lo demás. Según la bibliografía, digamos, Private Final era una forma moderna de escribirlo y la antigua era o con AutoWire o creando los constructores. Así que acá no se hace eso. Y el segundo patrón que utiliza es algo que se llama inyección de dependencia, que tampoco lo veo acá, pero es la posibilidad de crear un parámetro en el constructor y ese parámetro que va entre paréntesis en el constructor inmediatamente queda, digamos que instanciado gracias al patrón Singleton. Así que son dos patrones, inyección de dependencia y singleton. Bien, a continuación voy a crear acá una variable que me va a permitir ir dando la secuencia. En la primera, digamos, implementación no ocupábamos este campo, pero es interesante tenerlo como una propiedad. Entonces, de esa manera, si yo quiero saber en qué número va, digamos que la lista de libros, lo puedo saber a través de la secuencia y es una propiedad. Bien, después vendría el find all y el find all me permite buscar todos. El nombre find all es el mismo nombre que aparece en los repositorios normales de Spring Boot cuando trabajo con base de datos. Así que por eso he escogido el nombre find all y otros más que los escribo como habitualmente lo hace Spring Boot. Y soy consistente con los nombres y mantengo find all en todas las capas, que se llama igual. De esa manera voy a ser más consistente y voy a entender mejor mi programa. Bien, aquí se ocupa algo especial y este algo especial es interesante también ocuparlo y en la versión anterior tenía una implementación un poco distinta. Siempre devolvía lista libros, pero si yo ocupo, digamos que de la clase list, uno que se llama copy of, lo que voy a hacer es sacar una copia de la lista de libros y esta va a ser una copia inmutable, o sea, no va a cambiar y además va a ser independiente de la lista original. Entonces es una copia. Y lo que devuelvo es una copia. En términos generales, muchas veces conviene devolver copias y no las versiones originales. Porque como esto es orientación a objeto, cada vez que yo trabajo con una propiedad y la propiedad es la original, cualquier cosa que yo le haga va a cambiar la propiedad. Va a cambiar la propia propiedad, digamos, o sea, la lista. Y resulta que muchas veces no quiero eso. Entonces, acá lo que yo quiero es devolver una copia. No quiero que nadie más cambie esa copia. Y por eso le saco una copia con copy off. A continuación viene el find by ID. Y en este caso tiene unas poquitas cosas distintas a la implementación anterior. Lo primero es que con find by ID voy a reconocer que puedo devolver un libro o no devolverlo. Entonces, no lo devolvería en caso que no lo encuentre, porque este es un find by ID y voy a buscar un libro a través del ID. Así que le coloco optional libro. Luego viene la instrucción de búsqueda y esta instrucción de búsqueda en términos generales siempre va a ser muy parecida a esta. Y es que la voy a escribir con una expresión lambda y lo voy a trabajar entonces de esta manera. Primero trabajo la lista, después le coloco la palabra stream y con esto voy a estar haciendo referencia a la lista con todos sus datos. A continuación voy a ocupar un método que se llama filter y este me va a permitir buscar. Entonces el filter es para buscar. A continuación viene lo que se llama el predicado, que sería el nombre de la variable, y lo que necesito hacer con esa variable o con ese recorrido. Porque no solamente puedo acá colocar, digamos que con preguntas acerca de condiciones de una variable, sino que también puedo colocar código fuente que se va a ejecutar en torno al recorrido. Así que este filter lo que hace es un ciclo. Adelante.
En el fondo, por qué asigna la variable como él? Ya. La variable que aparece acá es una variable que puede tener cualquier nombre. Le puedo colocar Pepito, igual Claro, por funciona. ejemplo, estaba como ojo. Sí, ahora le voy a colocar algo más decente, digamos, que yo lo puedo hacer así si es que lo quiero entender, pero habitualmente se le coloca una única letra porque se subentiende que lo que va acá es una variable de recorrido basada en la clase principal, que sería una lista de libros. Como tengo una lista de libros, la L va a ir tomando distintos valores de libro. Ahora lo voy a escribir de mejor forma y es que le puedo escribir acá la palabra libro. Y entonces ahora es más fácil de comprender que lo que tengo en filter es un recorrido y en cada vuelta que da el recorrido voy a ir llenando la variable libro con el libro que está en esa posición. Así que este libro va a tomar el valor el primer elemento de la lista, después el segundo elemento, después el tercero. Así que el filter lo que hace es un recorrido. Y en términos generales, este tipo de operaciones siempre hace un recorrido. Entonces, en ese recorrido voy a buscar el libro cuyo ID corresponde al que me pasan como parámetro. Así que lo que voy a estar haciendo es recorrer hasta que encuentre un libro que cumple con ese ID. Una vez que lo encuentro, el filter se encarga de devolverlo. Y la manera de recuperarlo es con otro método que se llama find first. ¿Por qué se llama find first? ¿Por qué es esto de first? Si yo estoy buscando un único libro, es porque este filter podría devolverme más de un libro. En este caso particular y en esta implementación eso no va a ocurrir, porque el ID es único, pero perfectamente podría tener una lista donde el libro no es único y con el filter encontraría dos elementos de la lista. Y como me interesa trabajar solo con uno, entonces ocupo el find first. Después de ocupar el find first, si no encuentro nada, entonces simplemente no voy a devolver acá el valor del libro y por eso se dice que es opcional. Entonces después, como es opcional, yo puedo atrapar esa condición y ver qué hago en el momento en que esto no se entregue. Después está el Find by ISBN. El ISBN es un campo que representa, digamos que al libro de manera universal en el mundo. Todos los libros tienen un ISBN. Y en este caso, si uno se fija en la implementación, es exactamente igual que la de arriba. Lo único que ahora voy a buscar por el ISBN. Y si dice aquí equals ignore case, es porque me da lo mismo si está con mayúscula o minúscula. En todo caso, el ISBN, hasta donde yo lo conozco, tiene puros números. Pero esta podría ser una implementación. Bien, después voy a la grabación del libro. Y en este caso estoy usando un método que le llamé save. Entonces este método save me va a permitir guardar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bien, lo que voy a devolver siempre es un libro. Y esto es porque cada vez que yo grabe uno nuevo, necesito devolverlo con la secuencia, o sea, con el ID. Porque cuando grabo uno nuevo, yo voy a pasar el libro, pero lo voy a pasar sin el ID. Y es porque es un libro nuevo, y a un libro nuevo quien le debe agregar el ID en el fondo es la base de datos, o en este caso es mi repositorio. Por lo tanto, como lo voy a mandar sin ID, necesito devolverlo para que la aplicación cliente se entere cuál es el ID que yo le di. Así que en términos generales, cada vez que cambie o agregue un libro, lo voy a devolver. Así que aquí devuelvo el libro. Lo que recibo nuevamente es un libro, pero ahora son los datos que yo quiero ingresar, que quiero agregar a la lista. Como el ID no lo tengo, le tengo que dar como valor la secuencia más más. Esto significa que le voy a dar en la secuencia actual, pero después le voy a sumar un 1 a la secuencia. De tal manera que siempre la secuencia va a estar con un número más del último. Así lo puedo asignar y luego le sumo 1. A continuación, lo que hago es agregar el libro a la lista. Y eso lo hago con esta instrucción de add. Y finalmente devuelvo el libro. Y eso es todo lo que tengo que hacer para el save. Voy a crear ahora un update. Veamos cómo sería el update. Nuevamente voy a devolver un libro, pero podría no devolverlo. ¿En qué caso no devolvería el libro? Cuando me están pidiendo actualizarlo y resulta ser que el libro no existe. Claro, porque me pueden pasar un ID de un libro que no existe. Y en ese caso no devolvería nada y por eso es opcional. Bien, ¿cómo lo haría? Digamos que en principio voy a ocupar Find by ID, o sea, estoy ocupando el mismo método que ya había creado acá arriba. Y eso se viene bastante bien porque no necesito repetir estas instrucciones de búsqueda.
porque ya busqué, ya implementé el método, así que lo ocupo, Find by ID. Y le paso el ID. Después voy a usar una función, o sea, bueno, algo especial, se llama map y me permite trabajar con lo siguiente. El map lo que hace es que me permite, digamos que mapear las propiedades que yo tenga y las pueda después asignar. Ahora, en este caso, el mapeo, si voy a mirar acá, básicamente que lo que hace es que voy a buscar aquel libro que tiene esta ID, pero después quiero trabajar solo con ese libro. Como quiero trabajar solo con ese libro, no me serviría, por ejemplo, usar un filter, porque el filter es para buscar y hace un recorrido, pero acá no necesito ningún recorrido. Lo que necesito es trabajar con la variable siempre y cuando lo haya encontrado. Así que si realmente el Find by ID me devuelve un libro y lo encuentro, entonces voy a trabajar con el map con ese libro existente. Por eso la variable le puse existente, para que tenga un nombre significativo. De aquí se puede apreciar que esto no le paso. Acá no le estoy pasando, en este caso, digamos que una consulta o una comparación, sino que fíjese que parte con llave. O sea, lo que estoy haciendo es que para cada libro que voy rotando en este ciclo, lo que estoy haciendo es ejecutar un pedazo de código. Entonces es como que ejecutara, digamos que un método, pero que lo ejecuto para cada uno de los elementos que voy visitando. Así que este existente me va a permitir acá ejecutar esto mismo, bueno, todas las veces que yo lo necesite. Pero como existente va a ser uno solo, el único que voy a encontrar, entonces simplemente esto se va a ejecutar una única vez nomás. Pero hay ocasiones en que hago un recorrido y este código fuente lo podría ejecutar varias veces. Acá es casualidad, digamos, que como existente va a ser uno solo porque el FindMyID devuelve un solo libro. Entonces voy a asignar acá las propiedades a ese único libro que acabo de encontrar. Y aquí me voy con los setter y getter. Entonces voy seteando el ISBN, el título, editorial, año y el autor. Y esto lo que seteo es el getter a partir de este libro que me pasaron. Y con eso voy trabajando. Si yo me fijo, uh, digamos que acá vale, aquí está muy bien. Voy a encontrar un libro. Ahora el tema es que el ID no necesito configurarlo porque el libro que voy a yo a devolver ya tiene el ID. El ID acá lo usé para buscar nomás, pero el libro ya lo tiene. Por eso acá no necesito configurarlo en esta parte donde hago los settings. Luego viene el delete y el delete es sencillo porque voy a usar una sola función que es remove if. Entonces voy a remover esta lista de libros si es que, digamos, si es que lo encuentro y si no voy a devolver un nulo. Y acá lo que devuelvo es un boolean para indicar que logré o no logré eliminar. Entonces voy a devolver un true si es que logro eliminar y voy a devolver un false si es que no. Entonces en vez de devolver un nulo, con el remove if, si lo dije mal lo corrijo, lo que devuelvo es un boolean. Y viene este otro que también lo voy a necesitar. Este tipo de instrucciones también vienen listas en los repositorios de Spring Boot cuando trabajo con base de datos. Y es exist by SDN. Entonces lo que voy a hacer es buscar si es que hay algún libro que tenga este ISBN. Y para eso hago otro método. En este caso se llama AnyMatch. O sea, cualquiera que coincida. Y lo que hago es buscar un ISBN que al compararlo con el campo que me pasaron o el valor que me pasaron acá como parámetro, lo comparo con el ignore case, me da lo mismo si es mayúscula o minúscula, y si lo encuentro, entonces el anymatch es para indicar que encontré algo. Y cualquiera que encuentre, me da lo mismo, cualquiera que encuentre, entonces voy a devolver un boolean. Si lo encuentro, perfecto, devuelvo un true, y si no lo encuentro, devuelvo un false. Y esto para ver si un libro existe o no existe. Yo también podría usar el Find by ID. Si ocupara el Find by ID, tendría que empezar a controlar si es que el Find by ID me devuelve un libro o me devuelve nulo. También lo podría hacer, pero esta implementación es mucho más limpia y más rápida. Y con eso tendría el repositorio. Vamos a ir al siguiente nivel, y el siguiente nivel sería, en este caso, el servicio. Y aquí van a empezar a ocurrir cosas nuevas. Vamos a ir al servicio, y resulta que el servicio, al mirarlo, siempre voy a colocar primero, digamos que la anotación que me permite identificar dentro de la arquitectura que esto sería un servicio,
Y tengo este otro que es Required Arts Constructor. Y este sería para exigir, digamos, un constructor. Por acá voy a trabajar. Y este es muy importante. Ahora aparece algo nuevo, totalmente nuevo. Para poder trabajar con el servicio necesito el repositorio, porque con esto voy a llegar a los datos y voy a poder ejecutar los métodos que me permiten guardar, buscar, eliminar, actualizar. Sin embargo, ahora necesito algo nuevo. Se llama Mapper y es por lo siguiente. Entonces, aquí voy a hacer un alto y voy a explicar algo muy importante. Sí. ¿Eso sería una inyección de dependencia? No, inyección de dependencias, te voy a mostrar lo que es una inyección de dependencia. Inyección de dependencia es cuando yo hago esto que está acá. Voy a hacer la inyección de dependencia a mano. Tendría que colocar acá, pongámosle por ejemplo un public y tendría que hacer un constructor. Sería de libro service. En el constructor tendría que pasar un parámetro y el parámetro que estoy ocupando es el repositorio. Por lo tanto tendría que colocar aquí libro repository. De esta manera. Así. Ahora, al colocar libro repository, tengo que darle un valor. Y en este caso estaría haciendo referencia con el de arriba. Tendría que colocar this libro repository y se guarda el libro repository que me pasan como parámetro. Y me quedaría más o menos así. Este es el que me pasan con parámetro. Entonces aquí aparece subrayado. Y acá tengo que tener cuidado. En algunos lenguajes se escribe así con digamos, prefijo que dice privado. En muchos lenguajes se escribe así, por ejemplo, digamos que en Angular, en React. Y esto sería una inyección de dependencia. Significa básicamente que le voy a pasar un parámetro al constructor y lo que yo quiero es que ese parámetro se instancie inmediatamente que yo lo entrego, sin necesidad de hacerle un new. Entonces, eso es, en el fondo, la inyección de dependencia. Entonces, como no le voy a hacer un new y él hace solo el new, entonces está usando, digamos que el patrón singleton, que va a permitir tener un único repositorio para todo el sistema. Y eso es bueno porque cuando yo quiero hablar del repositorio, no necesito instanciar varios objetos de la clase repositorio. No lo necesito, porque la clase repositorio lo único que hace es tener métodos comunes que da lo mismo si los instancio o no, si instancio o no el objeto, porque lo único que necesito es ocuparlo para hacer algo con la base de datos, pero no necesito crear muchas instancias. Entonces, para eso se ocupa la inyección de dependencia. Así que la gracia que tendría acá es que lo ejecuta él solo. Pero tengo forma de escribirlo. Uno es a través de final, por ejemplo, o también lo podría escribir con un autowire. En ese caso tendría que colocarle arroba autowire. No lo voy a completar, si lo completo va a agregar arriba la referencia. Y la otra forma es implementar el constructor directamente. Ahora, acá cuando dice require add constructor, es porque él está forzando a que este constructor se cree solo. Por eso es el require add constructor. Si yo lo comento, entonces voy a tener que crear esta inyección de dependencia a mano. Bueno, por lo tanto, gracias a que tengo esto y gracias a que tengo final, no necesito crear ningún constructor. Y ya tengo la inyección de dependencia y significa que el libro repository es uno solo para todo el programa. Entonces el patrón singleton lo que permite hacer es que es un patrón de diseño orientado a objetos. Cada vez que yo invoco un libro repository, entonces él me va a devolver el único libro repository que hay para todo el programa. Entonces no necesito crear más de uno. Solamente lo inyecto como dependencia en los constructores o lo escribo con la combinación de este y el final y sería suficiente. Y eso, el hecho de que tenga el singleton me ayuda en primera instancia a ahorrar memoria y en segunda instancia a manejar mejor las conexiones, por ejemplo, a la base de datos. Si yo tengo un único libro repository, cuando trabaje con base de datos voy a tener una única conexión a la base de datos y no voy a tener que estar creando una conexión nueva cada vez que creo una instancia del repositorio. Así que esa es la importancia que tiene el patrón. Y ahora viene el mapper. Entonces ahora, para poder explicar el mapper, voy a tener que ir a una nueva capa, digamos, llamémosla así, que sería la capa en este caso, del DTO. ¿Qué significa DTO? DTO significa Data Transfer Object, o sea, objeto de transferencia de datos. Y son, digamos que, el JSON que yo voy a recuperar de la aplicación cliente y el JSON que voy a devolver de mi backend. Eso es el request y el response.
Request es cuando recibo algo de la aplicación cliente. Veamos qué cosa podría yo recibir de la aplicación cliente. Bien, la aplicación cliente me va a mandar un JSON para un libro. Entonces acá en el libro request voy a colocar los campos que necesito recuperar. Necesito recuperar el ISBN, el título, la editorial, el año de publicación y el autor. Y aquí viene la primera gran pregunta. ¿Por qué no tengo el ID? Y esto es por la forma en que se escriben las API. Y lo voy a explicar acá arriba con un comentario. Cuando yo voy a invocar acá y hago un http digamos que invoco a localhost y digamos que lo hago con el puerto 8080. Y aquí viene lo que hay que entender. Yo voy a llegar a una cierta ruta, por ejemplo API, B1, libros, y esto significa que voy a trabajar con libros. Pero las veces en que yo voy a necesitar el ID, o bien no lo mando porque es un registro nuevo, y quien va a crear el ID es, en este caso, el repositorio que le toma el último ID más uno, o bien se lo mando como parámetro acá. Si yo mando como parámetro aquí, la forma correcta en la API es recuperar el parámetro del ID desde la URL y no que me lo manden como parámetro acá. Por eso que el request no tiene el ID, porque o no lo mando si es uno nuevo, o sí lo mando, pero lo mando por la URL. Por ejemplo, para hacer un update o por ejemplo para hacer un delete. Por eso que el request no necesita que le mande el ID. Y esa es la razón. Ahora, lo que voy a hacer con libro request, como esto es el JSON y los datos que me mandan desde la aplicación cliente, lo que voy a hacer ahora es validarlos. Y esto es fundamental, porque lo voy a hacer con puras anotaciones. Y estas anotaciones, bueno, se vienen fantástico porque no tengo que escribir nada, sino que él se encarga de revisar de que esto se cumple. Si no se cumple, le manda un error y el error está formateado correctamente, de la manera correcta, y eso le envía de vuelta a la aplicación cliente. Y ya vamos a ver que para eso existe también el libro response, que es lo que le voy a devolver. Así que aquí voy a usar, por ejemplo, el @notblank y el @pattern. Esto viene en Jakarta Validation, que sería la biblioteca que me va a permitir ocupar estas anotaciones que son de validación. Bien, ¿qué significa esta? @blank significa que yo no voy a aceptar blancos en la propiedad ISBN, pero blank es especial, porque existe el @notnull y existen otros, pero el @blank es muy bueno, porque el @blank verifica que el ISBN que me manden, no sea nulo, no sea una cadena de caracteres vacía, es decir, comillas, comillas, porque es un campo obligatorio. No puedo mandar una cadena de caracteres vacía para el ISBN, pero hace una tercera validación, y esta es más interesante. No aguanta solo espacios en blanco. Entonces ya viene preparada, porque ya sea que yo mande un SVN como nulo, como una cadena de caracteres vacía, comillas, comillas, o mande puro espacio en blanco, cualquiera de las tres está mala, porque si no, no tendría ningún ISBN válido. Así que para eso es el @notblank. Este es mucho más complejo y la verdad las cosas que no hay ni que entenderlo. Este es del tipo de cosas que ojalá me la haga el chat GPT, porque para eso hay que aprender, hay que saber hacer expresiones regulares. Y las expresiones regulares no tienen nada de sencillo. Lo que estoy haciendo acá es validar un ISBN de acuerdo a la norma del ISBN 13. Esa norma dice que yo puedo escribir el ISBN como puros números o también lo puedo escribir como números con guiones. Pero los guiones no van en cualquier lugar. Por ejemplo, puedo tener 2 caracteres al principio y después un guión. Y puedo meter guiones entre medio de acuerdo a la norma del ISBN. Entonces lo que hago aquí es hacer una expresión regular que me permite validar todos los casos de los ISBN. Entonces esto me sirve para ver formato. Yo podría ocupar esto también, por ejemplo, si recibiera un root y el root lo recibiera con puntos y guiones, que no es lo tradicional, podría también validar que el root tenga que tener los puntos donde corresponde y el guión donde corresponde. Y para eso podría usar una expresión regular. Y este es pattern. Sigo hacia abajo, después vienen algunas cosas más repetitivas, pero no menos interesantes. Y es que acá digo que el título del libro es obligatorio y está este otro muy bonito. El título va a tener un mínimo de un carácter y un máximo de 255. Así que no puedo mandar títulos que sean más grandes que eso. Y eso está muy bien, porque yo desde la aplicación cliente le podría mandar 2000 caracteres si es que quiero. Y eso va a funcionar. Van a llegar los 2000 caracteres al backend, pero el backend lo va a rechazar porque el título no cumple con
lo que yo le he pedido, digamos que comprobar. Los demás son iguales, el mensaje, después viene este otro, pero este otro que es el año de publicación nuevamente tiene algo especial. Y es que puedo decirle el año mínimo y el año máximo que voy a aceptar. Entonces acá acepto el 1450 y el 2100. Ahora, ¿por qué esos números? Porque 1450 es suficiente, digamos que, no sé, desde que Gutenberg inventó la imprenta, digamos. Así que tengo un año bien antiguo, eso quiero decir. Pero no le voy a colocar el año 0 o el año 1, el 2 o el 3. No, ahí no tiene mucho sentido. Claro, había papiro en ese tiempo. Y el 2100 es porque no quiero pasarme de un año al cual le falte mucho, pero no tanto, no tanto. Ahora, ¿por qué 2100? Porque le podría haber puesto 2000, no sé, 90. Da lo mismo. Lo importante es que no sea muy grande para que la persona no confunda los números entre el 1900 y el 2000 y tanto. Entonces, lo máximo que va a poder colocar es un número que no se sobrepase demasiado. Y esto se hace para proteger la información y que la persona no se equivoque tanto y no coloque un número súper grande que no tiene nada que ver con un año de publicación. Luego viene más abajo la última validación, que sería la del autor. Y ahí estamos y tengo las validaciones y ese es el request. Después, para poder hacer la validación efectiva, le voy a tener que colocar un @valid en la parte del controlador. Y él solito se va a encargar de validar esto. Si viene malo, va a devolver un error. Y eso lo vamos a ver en el Postman. Bien, hay otro importante. Y el otro importante lo presento al tiro, sería el libro response. El libro response, lo que voy a tener acá es un DTO, Data Transfer Object, pero de lo que le puedo devolver a la aplicación cliente. En este caso, le puedo devolver, bueno, todos los datos. Entonces acá voy a colocarle @data, que es para que tenga getter y setter, @builder, que es algo nuevo, y es un patrón de diseño llamado builder, que permite crear, digamos que un objeto de una manera especial y ya vamos a ver cómo se escriben los builders. Después tengo constructores con y sin parámetros y ahí tengo el libro response. Y aquí hay que entender algo muy importante de por qué se ocupa libro response y el libro request. Y es por lo siguiente, fíjese lo que voy a hacer. Digamos que libro no fuera un libro, sino que fuera un usuario. Resulta que si yo tengo un usuario, entonces desde la aplicación cliente necesito mandarle todos los datos del usuario y la primera vez que yo cree el usuario necesito mandarle la password porque estoy creando un usuario nuevo. Por ejemplo, al registrarme en una página web. Sin embargo, cuando hago el response, yo jamás debería acá devolver, a pesar de que el usuario tiene una propiedad que se llama password porque la necesita, a pesar de eso, yo jamás de los jamases tendría que devolver aquí la password. Así que si yo hiciera esto y devolviera aquí la password, estaría pésimo, porque estaría revelando la password y mandándola a la aplicación cliente. Eso no lo debo hacer. Entonces, a pesar de que la entidad original, digamos usuario, sí tiene la password como propiedad, no puedo mandarla. Y como no puedo mandarla, necesito un DTO que no la tenga. Por eso es que hago la diferencia entre el libro response y libro request. Y esto sería lo que yo le puedo devolver a la aplicación, en este caso cliente. Yo podría no usar esto, no usar los DTO. Podría no hacerlo, pero estaría construyendo un mal programa, porque necesito diferenciar entre lo que quiero recibir y lo que quiero mandar. Por eso que se hace de esta manera. Ahora que tengo los dos, el request y el response, recién ahora puedo ir a explicar, en este caso, el servicio. Pero me falta una única cosa especial que se llama, y ahora lo vamos a ver, es el mapper o mapeador. Resulta que por el solo hecho de haber creado response y haber creado request, necesito algo que mapee. Uf, pero ¿por qué necesito mapear? ¿Por qué? Porque necesito en algunos momentos convertir algo en la entidad original, es decir, el libro. Pero en otras ocasiones necesito trabajar con libro request, que en este caso es lo que voy a recuperar. Bien, ¿cómo me queda esto? El mapper. Yo lo escribo de esta manera. Acá Component Model Spring y esto es una interfaz. ¿Vale? Y con esto puedo tener el mapper. Ahora, el mapper, ¿de qué se encarga? Se encarga de lo siguiente, que si recibo un request, que sería un libro request, o sea, recibo un libro desde la aplicación cliente, necesito transformarlo en un modelo y transformarlo en la entidad
del dominio, que sería libro. Y esto porque voy a recibir desde la aplicación cliente, voy a recibir algo, en este caso un libro. Pero este es el response, es lo que quiero devolver. Estamos viendo, está el request. Yo voy a recibir desde, digamos que de la aplicación cliente, y lo que voy a recibir es un libro request. ¿Vale? Ese que tiene las validaciones y que me permite impedir que lleguen puras tonteras. Pero necesito transformarlo a una de las entidades del modelo que es libro. Y eso es porque libro es lo que reconoce el servicio y es lo que reconoce reconoce el repositorio. El repositorio reconoce la entidad primordial que es libro. No reconoce libro request. Por eso necesito una transformación. Lo mismo ocurre acá al revés, que es con toResponse, que es que voy a tomar un libro que es la entidad del dominio, es aquella que está en el paquete model, y lo voy a transformar en un libro response. Por último voy a tener acá una última que me va a servir para la lista de libros. Entonces puedo también tener una lista de libro response. Serían los libros que voy a devolver de esa lista. Bien, una vez que tengo esto y recién ahí, ya puedo ir a ver cómo me queda el servicio. Veamos cómo queda el servicio. Para el servicio entonces voy a crear acá el @service para indicar que se trata de una componente de servicio. Y luego @request_args_constructor. Y eso es para que pueda implementar el patrón de inyección de dependencia y singleton. Bien, acá voy a crearme entonces un libro repository, pero voy a tener que crear un mapper. Y eso fue lo que expliqué recién. Bien, ahora, cuando yo necesite leer todos los libros, voy a implementar el find all. Y voy a invocar del repositorio también el find all. Pero aquí vienen las tres líneas nuevas. Voy a ocupar siempre string para hacer referencia a todos los elementos que vienen en el find all. Y a continuación viene esto, map. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo tome del repositorio, que son puros libros, pero son libros de la entidad primordial, de la entidad del dominio, que es el libro con mayúscula. Entonces lo voy a pasar por el mapeador y voy a devolver acá una respuesta que va a estar en un DTO. Después de eso hago una colección y devuelvo la lista completa. Así que esta parte es clave porque estoy usando el mapper. De tal manera que lo que voy a devolver, en vez de ser una lista de libros, es una lista response. Es una lista libro response. Y esto es importante porque en la primera sesión y el primer video que hicimos, lo que yo devolvía era un libro y una lista de libros. Pero ahora no. Ahora devuelvo datos restringidos. Si me voy al Find by ID, es muy parecido. Siempre voy a ocupar digamos, métodos del repositorio al comienzo. Y en este caso ocupo el Find by ID. Voy a buscar uno, pero tengo también la posibilidad de no encontrarlo. Si no lo encuentro, lo que voy a hacer es gatillar una excepción. Ahora, todo esto tiene que estar hecho y efectivamente me preocupé de que así estuviera hecho. Para que además devuelva los estatus correctos para una API. Así que va a devolver el 200 si pudo devolver las cosas correctamente. El 404 si el recurso no lo encontró. Y así sucesivamente. Así que todo esto está, digamos que programado con harto cuidado. Bien, si no encuentro nada, entonces nuevamente ocupo acá una expresión lambda, pero en este caso simplemente le digo que voy a devolver un libro not found exception, que sería una excepción que me diga que el ID de ese libro no existe. Y si sí existe, voy a devolver libro mapper to response de libro. Así que voy a devolver el libro como un libro response. Y ahora me interesa ir a ver cómo es la excepción. Si yo voy a mirar la excepción, las excepciones se escriben de esta manera. Declaro libro not found exception para indicar que el libro no lo encontré. Y esto extiende de una clase que se llama runtime exception. Después que quiero hacer esto, me declaro entonces un public libro not found exception, que va a recibir un ID y este es el mensaje que él va a entregar. Aquí ocupo el constructor de la superclase, así que por eso dice super. Y lo que armo aquí es una frase que dice, no se encontró ningún libro con el ID, y como el ID me lo pasan como parámetro, queda un mensaje muy bonito. No se encontró ningún libro con el ID 10, por ejemplo. Fantástico. Y además él va a construir, dado que está usando esta clase, va a hacer un error correcto, que lo va a devolver de la manera correcta. Tengo el equivalente para el ISBN. Y con eso controlo el error. El del find by ISBN es igual que el anterior. Y luego viene el create y vamos viendo que para crear
voy a verificar primero si existe algún ISBN con el valor que me mandan. Y aquí ocupo el request. Voy a verificar de que si hay un libro que tiene el ISBN repetido, porque puede suceder, pero el ISBN es único. Así que voy a controlar que el ISBN no tenga duplicados. Y entonces voy a crear otra excepción para el caso en que el ISBN viene duplicado. Para eso le voy a mandar el ISBN y el título del libro para que construya un mensaje bastante elegante. Ya existe un libro registrado con el ISBN tanto tanto y el nombre es, no sé, Moby Dick, Drácula, Harry Potter. Así que me va a quedar un mensaje bastante comprensible para el usuario final y este error es enviado después a la aplicación cliente, quien va a tomar este error y lo va a mostrar al usuario. Después de esto, si es que pasa esta validación y entonces resulta que el libro, en este caso, digamos que existe, no, al revés, no existe. O sea, quiero crear uno que el ISBN está correcto. Entonces podría llegar acá y, bueno, transformar el request en un libro o en una instancia de libro para después hacerle el save. Y recordemos que el save solo reconoce el libro de libro con mayúscula de esa clase. Luego de esto, devuelvo el que acabo de guardar si es que lo consigo. Después viene el update. Me parece que ustedes tienen que ir a otra clase, pueden hacerlo. Yo voy a terminar de hacer el video y después se lo voy a publicar. Sí, la lista ya la pasé, están todos presentes. Está todo presente. Así que si tiene otra clase puede ir. Yo voy a terminar acá el video. Creo que me falta no tanto y lo voy a subir inmediatamente. Después voy a subir una guía y con esa guía ustedes pueden entrenarse y el video para explicar qué es lo que es cada concepto. Bien, para el update voy a hacer el Find by ID, el cual me va a entregar un error 404 en caso de que el ID no exista. Después de eso, lo que voy a hacer, como necesito actualizar, voy a verificar ahora el ISBN. Y como se trata de un update, voy a ver si el ISBN existe o no existe. O en este caso el ID. Puede ser cualquiera de los dos. Lo que me interesa es verificar de que en este update me están mandando datos válidos. Bien, si esto se cumple, voy a verificar que el ISBN sea nuevo y no venga, digamos, repetido, porque estoy haciendo un update y no puedo hacerle trampa al sistema y mandarle un ISBN repetido. Así que lo voy a validar acá. Pero también voy a validar que si ese existe. Entonces tengo dos. Entonces la condición para poder crear uno nuevo es que no exista el ISBN y en este caso que aquí quiero ver. Esto es un update. Tengo que verificar que el ISBN no exista, no esté repetido. Y eso es lo que hago acá. Y este otro libro existe ISBN request. Este no lo entiendo tan bien, de buena primera. Déjame pensar un poquito. A ver. Voy a encontrar un registro que tiene un cierto ISBN. Y lo que estoy viendo es que no se me repita. No, esto es un update. Y ahora lo entendí. Ahora lo entendí. Esto que está aquí es para verificar que venga un ISBN. Y este que está acá es para verificar que ese ISBN exista. Tiene que existir porque estoy haciendo un update. Si no existe, el ISBN no podría hacer un update. Pero además debo revisar que no se duplique. Y para eso voy a usar la excepción. Y ahí quedaría completo. Con eso estaría validando entonces que el ISBN no se repita y que también exista, que haya un ISBN para poder actualizarlo. Después de eso ya vendría la operación de la actualización y ahí tendría entonces, tendría que transformar ese request, digamos que en el libro, en la entidad libro. Una vez que lo transformo, tengo que darle el ID, porque el ID recordemos que viene en la URL, no viene dentro del DTO, y en ese instante ya puedo hacer la actualización. Así que ahí le hago el update, le paso el libro que acabo de encontrar, que sería el libro que quiero actualizar, lo paso por el mapper, para de esa manera poder devolver un libro response una vez que ya he actualizado. Y acá, en el caso de que haya algún problema, y esto ya sería un problema
de que, por ejemplo, el libro no lo encuentra, bueno, devuelvo un error. También acá debería controlar otro error más, pero él ya lo va a hacer, que sería en el caso en que se caiga el sistema. También está controlado. Después vendría el delete y básicamente voy a usar la función de delete y aquí me serviría para verificar si el ID existe o no. Entonces, si el ID, digamos, acá lo declaro como un void, pero trabajo con una excepción. En la implementación anterior devolvía un null, o sea, perdón, un boolean. Pero acá está más sencillo porque si no existe el ID que me pasan para eliminar, entonces devuelvo la excepción del libro not found. Y eso significa que el ID no existe. Pero si sí existe, entonces esta operación que está aquí ya se va a encargar de borrarlo. Y con eso tendría el servicio. Pasaría entonces al siguiente nivel, que sería el controlador. Vamos al controlador. Veamos, ya he pasado por el CIDR, el servicio, el repositorio, la entidad libro, el mapper, y ahora el que seguiría sería, antes de explicar esta parte, que es la más compleja, que son los errores globales, ahora sí pasaría al controlador. Y lo que debo recordar es que el controlador tiene que trabajar con el mapper y tiene que trabajar con las, digamos, objetos de la clase request y response. Y esto es porque tiene en todo momento que transferir y recuperar un DTO. Bien, aquí voy al controlador. Nuevamente le digo que es una componente REST Controller. Para poder usar el patrón singleton le digo que requiera constructores. Y acá le doy digamos que la ruta base. La ruta base sería API, versión 1 y libros con S. Y después acá abajo simplemente voy a completar la ruta según corresponda. Acá tengo el servicio y ya lo puedo ocupar. Bien, para hacer el find all no es tan complejo. Voy a ejecutar el find all del servicio, pero aparece algo nuevo que es response entity OK. Y esto es para que él transforme esto en un libro response y devuelva una lista de libro response, pero la devuelva como una entidad de response. Bueno, este se coloca para que él pueda tomar el DTO y transformarlo en un JSON. Así que de aquí en adelante voy a usar mucho esto. Y el OK me va a servir para indicar que si logró encontrarlos todos, va a devolver un 200, que significa que todo funcionó bien. Así que el response entity OK me sirve para poder devolver y transformar el DTO en, digamos que, transformarlo o transformar, digamos, los datos en un DTO y poder devolver eso, pero también para controlar los estatus y poder devolver el estado correcto. Recordemos que el status o estado es un número que se devuelve a la aplicación cliente y que indica lo que ocurrió en el servidor. Bueno, después vienen los GET, del protocolo HTTP el GET, y para eso es GET Mapping. Acá le estoy diciendo que voy a necesitar un ID, y este ID es para hacer un find all. Entonces, para poder hacer un find all, perdón, un find by ID, para poder hacer un find by ID necesito que me manden el ID. Y ahora este ID, que es un entero que me mandan, necesito escribirlo de manera especial, y lo hago como path variable. Y eso significa que el ID va a venir en la URL. Este ID que está acá, ¿qué es lo que está haciendo? Está completando la ruta. Por lo tanto, acá tengo la ruta base. La ruta base se va a manifestar como http digamos que localhost 2.8080, el puerto, y después vendría lo que está aquí, que sería la ruta base. Y este ID es el que me permitiría, para encontrar un libro en particular, colocarle aquí, por ejemplo, el número 10. Y estaría buscando el libro 10. Así que para eso es este ID. Me sirve para completar, digamos que la ruta base. Para el ISBN es parecido, pero aquí la ruta base es un poco diferente. Y aquí se vuelve interesante porque no necesito solamente libros, sino que para buscar el ISBN voy a tener que agregarle la frase que está aquí. Por eso es que estoy completando la URL. Y aquí podría mandarle un ISBN. El ISBN es algo un poquito más raro, digamos. Yo ocupo exactamente la misma técnica. Voy a usar el response entity y voy a devolver un libro, pero un libro response. Voy a usar el path variable para indicarle que viene una variable, un parámetro acá en la URL. Y después ocupo la función y response entity.key. Y este se encarga de devolver
ya sea el valor, digamos, el estatus correcto. Si voy a buscar, sería, digamos que un 200, que todo salió bien, o podría ser un 404 si no encontró un ISBN como el que mandaron como parámetro. Luego viene un get mapping, un post mapping, perdón, y el post se ocupa para hacer un create del CRUD. Entonces acá lo que voy a hacer es recuperar el libro request, pero aquí viene lo interesante, que ahora voy a recuperar lo siguiente, esto que está aquí. Bien, libro request, que es lo que me van a mandar como parámetro, vendría siendo todos los datos del libro, pero como libro request, o sea, lo que me van a mandar, lo que voy a recibir. Pero al colocarle request body, lo que estoy haciendo es decirle lo que voy a recibir es el JSON que me va a permitir crear uno nuevo. Y aquí viene lo interesante, porque tiene el arroba valid, y el arroba valid es el que me va a permitir entonces validar con los libro request. Voy a ir al libro request para recordar que aquí están todas las validaciones con las anotaciones de Jakarta Validation. Ahí está. Entonces, para que ahora realmente sean validados, lo que tengo que hacer es colocarle aquí, digamos que por aquí, tengo que colocarle arroba valid. Entonces aquí estoy diciendo con request body que voy a recibir un JSON en el cuerpo del mensaje HTTP. Con eso recupero los datos que vienen en ese JSON, pero además lo valido. Lo que voy a devolver después sería response entity libro response. También hay algunas veces en que esto se escribe, lo escriben así. Y es que si le coloco aquí un símbolo de pregunta es porque estoy aceptando devolver cualquier cosa. Pero no es cualquier cosa, es lo que devuelvo yo acá. Así que está bien escribirlo así. Sin embargo, si lo escribo de esta manera, entonces empiezo a proteger un poco digamos que el método para yo no equivocarme y no devolver cualquier cosa. Si voy a crear uno, necesito ejecutar el create, en este caso del servicio. Y esto eventualmente me va a devolver uno que acabo de crear. Una vez que lo haya creado, lo que voy a hacer es lo siguiente. A response entity le voy a decir que devuelva el status creado. Y ahí me va a devolver, digamos que si no me equivoco, es un 201, que significaría que creó correctamente. Y en el body, digamos que en el body del mensaje HTTP que llega de vuelta al cliente, voy a mandarle el registro que acabo de crear, el libro que acabo de crear. Ahora recordemos que acá el libro es un libro response. Después vendría el update, nuevamente necesito recibir como parámetro el ID. Después de esto voy y ejecuto. Necesito el path variable porque el ID va a venir en la URL. Necesito validar, por eso arroba valid. Request body porque viene en el cuerpo del mensaje HTTP. Y lo que recupero es un request, un libro request, que sería el JSON que recupero. Después que lo recupero necesito ejecutarle la función de update. Para el update le voy a mandar el ID y le tengo que mandar el request. Con eso él sabe cuál actualizar y finalmente me devuelve un libro. Bueno, acá el update me devuelve un libro response. Y con el OK ya sé que va a mandar o ya sea lo correcto o si no un mensaje de error. Por último tengo el delete by ID y el delete by ID se escribe de esta manera. Todo muy parecido al anterior, path variable porque el ID va a venir en la URL. Después hago la eliminación y en este caso, si me va bien con la eliminación, lo que voy a devolver es un response entity no content. No content.build. Entonces, ¿por qué se coloca esto? Es para devolver el error 404 cuando ese ID que me pasan no existe. Así que, y si sí existe, en caso que sí exista, simplemente voy a devolver un valor vacío, digamos que en el body, porque cuando elimino no devuelvo nada en el fondo, pero sí necesito indicar que va con no content y entregar un 404 en el caso en que no lo encuentre. Y en el caso en que sí lo encuentra, devuelvo nada. Con eso tendría listo el controlador y por lo tanto tendría lista toda la arquitectura completa. Solamente me faltaría probarlo en Postman. Así que voy a ir al Postman y lo voy a probar. Oh, me salió un boxeador. Nada que ver. Postman. Ahí sí, Postman. Estoy terminando de grabar un video, chiquillos. Así que lo termino y vuelvo a explicar la materia. Pero me falta muy poquito, así que este video es el que les voy a dejar.
Bien. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿El video qué? ¿De qué se trata? El video se trata de las validaciones. Validaciones de los datos que yo recupero para poder, a través de la API, trabajar con la base de datos. De eso se trata el video. Bien, aquí voy a entrar con mi... Entra en la prueba, claro. Por eso estoy haciendo el video. Porque además considero que no es harto código. Entonces, si no se lo llevan para la casa, lo van a tener que estudiar. No sé cómo. No tengo idea cómo lo van a tener que estudiar. A puro chat GPT. Pero para eso le estoy haciendo el video. Si como es Vega sería arroba. Igual le voy a hacer una guía de este para que ustedes puedan seguir la guía y el video para apoyarse y entender la materia. Pero que puedan hacerlo con una guía para que puedan ir digitando uno por uno, cada uno de los elementos que tiene esta programación. ¿Y eso de qué parte viene? ¿De cuál? ¿De todas las cosas que hemos hecho? ¿Es parte? ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué parte viene eso? ¿De qué parte en la materia o de qué parte en mis videos? ¿No en el video? El video está publicado en la carpeta que mandé con el material del semestre. Oye, yo me pregunto el trabajo si es del que hicimos la semana pasada. El del libro de la semana pasada está en la segunda parte de ese video. De ese video. Sí, la segunda parte. Porque de la semana pasada no tenía validaciones y ahora le estoy incluyendo las validaciones. Bien, aquí entré. Y voy a ir a este que se llama Libros 2. Aquí voy a poder probar todas las API. Voy a ir a la primera, el get. Sería escribirlo de esta manera. Está mejor. Y voy a obtener todos los libros. Aprieto Send y ahora voy a colocarle algunos puntos de interrupción para ver que efectivamente puedo detener el programa en los lugares donde estoy ejecutando. Y de esa manera voy a poder ver lo que sucede con mi programa. Así que le voy a dar un F9, 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 F9 y F9. Por esto va colocando al lado el punto de interrupción. Entonces voy a darle Send y... no lo he ejecutado todavía. Tengo que apretar F5 para ejecutar el proyecto. Ahí le doy con F5. Y ahí estamos. Aquí se puede ver los libros que mandó a consola, que son los que estaban en el CIDR. Aquí está, por ejemplo, aquí hay uno. De esa manera, con los logs puedo saber algunas cosas que ocurren con el proyecto. Bien, voy a dejarlo así. Y ahora voy a apretar Send. Y lo que va a hacer es detenerse. Por eso que muestra aquí como una especie de barra de avance. Se queda colgado en el fondo. Y aquí aparece. Entonces voy a hacer un recorrido y para eso voy a ir con F11. Y ahí voy a ver lo que está pasando. Entonces necesito usar libro Service Find ID, F11. Entonces entro al Find All, pero ahora al Find All me paro acá arriba, de libro Service. Así que paso por este. Y ahora del servicio tengo que ir al repositorio. Así que aprieto F5 y llego al repositorio. El repositorio me va a devolver una lista de libros, una copia de la lista de libros. Aprieto nuevamente F11 y ahora este F11 es especial porque llega, digamos que al método original del copy-off. Yo podría haberle apretado también F10 y de esa manera me salto esta parte. Pero bien, voy a ir con F11 y nuevamente entro a otro, que no es el que programé yo. Así que aquí le voy a dar F10 para que pase de largo y ahora termine con el copy-off. Entonces ahora sí voy a continuar y voy al stream. Pero nuevamente aquí lo voy a completar con F10 y no con F11 porque si no voy a entrar a la implementación de stream. Así que le doy F10 y ahora voy a... como esto es un find all, tengo que repetir varias veces. Entonces, nótese lo siguiente, voy a apretar F10. F10, collect y termino. Y entonces devolví la colección. Y ahora me voy devolviendo. En este caso estoy en el controlador nuevamente. Y ahora continúo. Pasé por un método. Por eso que quedó de esa manera y empieza a recorrer cosas que no las programé yo, que vienen digamos, de Java
de fábrica digamos que de las dependencias que yo coloqué. Entonces voy a hacer una cosa acá. Voy a apretar Alt y flecha izquierda hasta que llegue a este que estoy ejecutando, que es el find all. Entonces le voy a colocar aquí un punto de interrupción nuevo para luego apretar F5 nuevamente. Y ahora voy a pasar de largo y no voy a pasar por cada una de, digamos, los métodos que vienen de Java, que son los que yo no he programado. Entonces con F5 paso de largo. F5. Ahí le doy con F5. Pasé de largo y ahora sí, volví entonces al Postman y tengo los tres elementos. Digamos que por última vez voy a volver a darle send y detenerlo aquí y ahora voy a mostrar el efecto del F10. Y el F10 no se mete a toda la, digamos que a todo el método. Si le doy, por ejemplo, aquí un F11, voy a entrar al método findAll, pero del servicio. Pero si voy apretando ahora F10, 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 no pasé por las instrucciones de Java, sino que fui saltándomelas porque estoy usando F10. F10, aquí estoy nuevamente terminando. Y bueno, acá voy a apretar F5 para que continúe F5. ¡Pum! Y continúa de largo y termina. Y va a detenerse en el siguiente punto de interrupción si es que lo hubiera. Pero resulta que no hay más puntos de interrupción. Me voy a ir con el segundo. Es con un ID. Así que le tengo que colocar aquí un número, el 1. Aprieto Send, se detiene y voy a pasar entonces al siguiente método que sería el de Find by ID. Bien, voy a ir con F10. Paso por aquí. Bueno, voy a apretarle F11. Perdón, voy a darle que continúe nomás. Y ahí continúa. Por última vez lo voy a detener. Aquí ya se ve que devolvió el 1. Le voy a dar nuevamente un send, pero ahora voy a tener más cuidado. Voy a apretar primero F11. Y ahora veo que del controlador paso a la siguiente capa. Y la siguiente capa, ahí está, es el servicio. Le voy a dar con F10. Y aquí el 1 sí existe, por lo tanto sí lo va a encontrar. Después vamos a ver qué pasa cuando no lo encuentra. Voy con F10 y ya puedo devolverme y nuevamente al Find by ID. Y bueno, le voy a apretar F11 para que perdón, F5 para que continúe y pase de largo. Y ahora sí me va a mostrar el 1. Más abajo tengo algunos casos borde, cuando por ejemplo no existe. Pero bien, estamos probando los primordiales, los métodos originales, lo más importante, los del CRUD. Ahora voy a ir con el ISBN, tengo que colocar aquí ISBN y aquí le coloco un ISBN que existe. Le doy send, va a detenerse, pero ahora en la rutina del getMapping para el ISBN. Y todo el resto continúa al igual. El ISBN, el find by ISBN es igual que el find by ID, así que le voy a dar F5. Continúa y el resultado que me devuelve, bueno, le pedí este ISBN que corresponde al libro 2 y el libro 2 es Drácula y lo hizo correctamente. Ahora viene el post, el create, y aquí cambia un poquito, porque para el post no coloco nada en la URL, solamente llego hasta la tabla libros y en el body, en body row, es que tengo que mandarle los datos para ese libro que estoy creando. Entonces aquí le voy a crear este libro, El Caballero de la Armadura Oxidada, por cierto, mi libro favorito. Y acá no le voy a colocar ningún ID porque se trata de uno nuevo. Así que no le coloco ID. Voy a darle send. Aquí, ok. Aquí coloqué un libro post y parece que algo hice mal acá. Voy a revisarlo. Parece que puse mal el ISBN del caballero. Vamos a ver. Voy a body y a row. Y aquí sí tengo un problema porque este que le coloqué aquí es un ISBN que no existe. Bueno, lo hice a propósito así. Pero bien, tengo que colocar un ISBN bien correcto. Aquí se me pasó porque acá tengo el ISBN que no existe, lo tengo por acá abajo. Pero acá arriba yo quería, sí necesito crear un libro, así que voy a tener que crear un ISBN real. Bueno, si quiero crear un ISBN real, voy a ir a preguntar, digamos que ISBN de caballero, o mejor, ISBN. Él tiene una búsqueda de ISBN. Aquí hay una, por ejemplo, pero esta es de Chile, voy a buscar otra. Digamos, búsqueda por ISBN. Este me sirve tal vez. Voy a colocarle caballero de la armadura. Voy a apretar enter a ver si lo encuentro. Aquí está el caballero. ¿Y cuál es su ISBN? Aquí está, ISBN 10 y el 13. Y estamos usando el 13.
Así que lo voy a capturar de acá, el ISBN. Y ahora sí le voy a colocar el ISBN correcto acá en el post para que ahora sí que sí cree correctamente el caballero de la armadura oxidada. Ahí está. Voy a guardar aquí el postman para no perderlo y le voy a dar un send. Y el resultado es que se va, digamos que al Visual Studio Code y aquí está parado en el post mapping, así que el create. Y aquí, si le va bien, va a devolver un create y va a devolver en el body el que creó. Voy a apretar el F11. Aquí está haciendo una validación y finalmente el create estaba más arriba. Aquí lo detuve muy abajo. Voy a detenerlo ahí. Le voy a dar F5, que continúe. Y ahora volver a ejecutarlo. Send. Bueno, si lo vuelvo a ejecutar voy a tener un problema, porque el ISBN va a estar repetido y no me va a dejar. Lo voy a probar. Send. Voy para allá y llega el create. Voy a entrar acá, pero acá va a preguntar si existe el ISBN. Aquí está preguntándolo. Y resulta que el ISBN existe, así que por eso cae el catch. Y le aprieto F5 y el resultado acá es este que está acá. Devuelve el código 409, que significa conflicto. Y el conflicto es este. Ya existe un libro registrado con el ISBN. El nombre es El Caballero de la Armadura Oxidada. Está perfecto. Está muy bien lo que devuelve, porque está repetido. Si quisiera volver a agregarlo, tendría que borrarlo. Y para eso tengo el delete. Y le borro el 4, porque si me voy a libros y le hago un send, voy a ver que el último que ha creado, aquí le doy F5, el último que creó es con el ID 4, Caballero de la Armadura Oxidada, y ahora lo voy a borrar con el delete. Aprieto send, va a caer acá el delete, y le doy nuevamente con F5, y él va a devolver acá simplemente un 204, que quiere decir que lo eliminó correctamente y no devuelve nada acá abajo porque no hay nada que devolver. Solamente el 204 para indicar que se logró eliminar. Vuelvo entonces al post y ahora que lo tengo correcto, ahora sí que le puedo dar send. Y al darle send puedo ir recorriendo lo que va él haciendo con F11. Así que aquí estoy en el controlador y con F11 caigo al servicio. Y ahora voy a ver si existe o no ese. Voy a apretar el F10. Pero resulta que no existe. Es un ISBN nuevo. Entonces ahora voy a pasar por el mapper y voy a transformar ese request en un libro, en la entidad, digamos, del dominio del problema que tengo. F10. Ahora voy a guardar y si me va bien va a devolver guardado. Voy a apretar F11 para ir entonces ahora al repositorio. Voy a aumentarle en 1 la secuencia. La secuencia en este momento tendría que darme un 5. Pero ¿por qué hay un 5 y no un 4? Porque la secuencia va de 1 en 1 aumentando y eso quiere decir que como borré el 4, el que sigue es el 5. Y este más va a permitir que ahora pase al 6 para el siguiente que yo vaya a agregar. Así que le doy con F10, agrego el libro, retorno el libro que me interesa y el libro finalmente lo paso por el mapper para devolver, en este caso, un libro response. Aquí ya le voy a dar con F10, luego llego al controlador, así que pasé por todas las capas. Digamos que del controlador pasé al servicio, del servicio pasé al repositorio y después me devuelvo del repositorio al servicio, del servicio al controlador y finalmente acá termino. Así que aquí le voy a dar F5 y él va a devolver creado, el status creado y en el body, en el cuerpo del mensaje HTTP va a devolver el libro que acabo de crear. Así que le doy F5. Y el resultado es que acá aparece el 201, que es decir que creó un nuevo registro y aquí está, y aquí me muestra el ID 5. Entonces lo mando sin el ID por acá arriba porque no hay ningún ID que mandar, se trata de uno nuevo. Entonces el repositorio crea el último más 1, me queda el 5 y me devuelve los datos ya del que acaba de crear. Me voy ahora al put, que es para actualizar. Nuevamente tengo que ir al body request. Y lo que estoy haciendo es mandarle un ISBN, en este caso le mando ese, y voy a cambiar a MobyDick. Ahora aquí tengo que tener cuidado porque esta es una de las formas de escribir el ISBN, pero me parece mucho que el ISBN que tengo escrito, que venía en el CIDR, parece que no es este. Vamos a ver, vamos a darse. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Acá le voy a dar play nomás. Y el resultado es que me dice, sí lo logró parece. Porque dice que modificó el 1 y le dijo Moby Dick en el espacio. Quiere decir que lo tenía escrito así. Vamos, voy a revisarlo al CIDR, por si acaso. Acá está el CIDR. Está en útil. Acá en vez de útil le podría colocar CIDR también a la carpeta.
Parece que sería todavía más elegante y más comprensible. Ah, qué interesante es esto, porque acá lo que estoy anotando aquí es modificar el libro uno. Ah, el libro uno. Ok. Daba lo mismo aquí cuanto sea el ISBN, porque estoy modificándolo y actualizándolo, porque ese es el put. Si voy a mirar a libros, voy a darme cuenta que en libros, y acá le voy a dar play nomás con F5, me voy a dar cuenta que acá tengo el 1 y ahora el 1 me queda con este ISBN escrito de otra forma. Esta es una forma de escribirlo ISBN 13. Y esta también es ISBN 13, pero escrita de otra forma. Así que está muy bien, actualizó e hizo lo que tenía que hacer. Después voy a borrarlo, el 4, lo borro, paso por acá. Voy a borrarlo, pero cuidado, dice que no lo encontró. Perfecto. Veamos, no lo encontró efectivamente, porque ya no tiene el 4. Si lo voy a mirar, me voy a dar cuenta que el que tiene es, vamos por acá, aprieto F5, el que tiene es el valor 5. Y eso porque la secuencia ya aumentó en 1. Así que voy acá y le voy a pedir que elimine entonces, bueno, el 5. Send. Va para acá a la eliminación, lo echo a andar, devuelvo un 204, que quiere decir que lo elimino correcto, y estaría todo bien, feliz y dispuesto. Ahora voy a ver las cosas que están controladas. Y aquí aparece cuando un endpoint no existe. O sea, escribí libro en vez de libros. O escribí cualquier cosa acá arriba que no existe. Le voy a dar un send. Y va a salir acá abajo un error, pero ahora es distinto. Dice el endpoint solicitado no existe. Si me voy con un ID que no existe, digamos el 999, lo tiro. Y ahora vamos a ver cómo fabrica el error. Le voy a dar F5 y resulta que el error él lo fabrica de esta manera y lo hizo solo. Bueno, le coloco un timestamp, 404 porque no lo encontró, not found es el error, y por acá dice no se encontró ningún libro con ese 999. Y ya está, es el mensaje y no hay más errors. Acá cuando hay más de un error ocupa esta propiedad errors, pero no es el caso. Entonces, todo esto que está aquí me entrega, bueno, información muy exquisita. Me voy con el ISBN y le doy ahora un ISBN que no existe, el 999. El resultado es que va, y ahora le voy a dar F5, va a ir a intentar buscarlo y devuelve también un 404. Pero ahora dice, no se encontró ningún libro con el ISBN tanto. A diferencia que este que decía, no se encontró ningún libro con el ID tanto. A continuación viene el otro, y esto lo que coloqué aquí son errores coloqué aquí abajo. Viene el siguiente y ahora va a ser un ISBN de formato inválido. Oh, wow. Voy a ir acá y ahora sí es que escribí un ISBN que no tiene el formato. Esto que está aquí tiene ñ, sk y incluso hasta una comilla. No es un formato válido. Así que le voy a dar send y él lo que va a decir es que la solicitud contiene datos inválidos, en cuyo caso devuelve un error 400, que es un error sería un error, el 400 del cliente, porque mandó datos malos y no pasaron las validaciones. Y aquí está el error. Ahora voy a eliminar uno que no existe. Voy a eliminar el 999 y me dice que no se encontró el libro. Y por último voy a crear uno, pero ahora este es muy especial, porque el que voy a crear ahora es un JSON mal formado. O sea, le quité todas las comas aquí al JSON y las quité a propósito para mandarle un JSON que está mal hecho. Entonces le voy a dar un send y el resultado va a ser que me va a decir que ocurrió un error inesperado, por favor intente más tarde. Y ahora, bueno, este error ya es más difícil de identificar y por eso dice que ocurrió un error nomás, nada más. Pero el error es que el JSON está mal formado. Bueno, si quisiera hacer una crítica, tal vez sería bueno que esto no fuera un error 500, sino algún 400 algo, porque quien realmente mandó mal los datos fue el cliente. Así que yo le daría una vuelta acá. No lo voy a hacer ahora, porque creo que ya es suficiente con lo que he explicado, pero le voy a dar una vuelta a ver cómo podría cambiar este a un error 400 y no un 500, porque es el que mandó mal los datos fue el cliente. Bien, con todo esto habría casi terminado, me queda solamente una última parte y esta parte es quizá la más compleja de escribir. Y es que resulta que para poder controlar todos estos errores también tengo control de errores globales. Y esto está aquí en exception. Solamente vimos estos dos, que son los not found, pero necesito este y este. Vamos a ver, si me voy al API error, esto sería como la definición de lo que voy a devolver. Por eso que aquí dice la hora, el status, el error, el mensaje, los errores
Y esto, toda esta estructura que está acá es la que me devuelve justamente aquí. Entonces yo la defino. Y ahora vienen las excepciones globales. Este es muy bonito, muy interesante, pero no es como para escribirlo uno, porque es complejo. Bien, aquí tengo el primero. Creo este controlador global como un REST Controller Advice y voy atrapando ciertos errores. Por ejemplo, el 404 not found. Entonces agarro acá el handle libro not found. Entonces con esto voy a atrapar el error y acá voy a devolver el error. Entonces acá uso el patrón builder, que es para poder construir el error y tener los campos de aquí hacia abajo, timestamp, status, error, message, y escribirlo de una manera más simple. Nada más que para eso el patrón builder. Y después devuelvo el status que me interesa, que es not found. Después me voy con este otro, que es el endpoint not found, cuando no encuentra un endpoint, o sea, no, le paso una URL mala. Acá está el 409, que es cuando hay un conflicto. Y este sería el caso en que le mando un ISBN repetido. Sigo hacia abajo, tengo el bad request, que es cuando mando, por ejemplo, malo el JSON, se controla de esta forma. Y después tengo el internal error, que es cuando ya no tengo nada más que revisar y el error es de algún tipo diferente a los anteriores. Por último tengo acá, bueno, acá está lo que devuelvo. Veamos aquí, subir un poquito. Ahí está, aquí está, manejo manual de endpoint inexistente. Y después continúo y este es un error genérico. Con eso he terminado los errores globales. Y con eso he terminado de explicar todo lo que tenía que explicar. Muchas gracias, muchas gracias. Será hasta la próxima.